hablar sobre derribando nuestros ídolos. La primera pregunta es, ¿cuál es su ídolo? A lo mejor pensaremos, estamos hablando de la Biblia o algo así. Vamos a ver. Quiero que empecemos buscando nuestra Biblia en Éxodo 20. Éxodo 20, del versículo 1 al 6. Éxodo 20, del 1 al 6. Pueden apreciar ahí, pero también no lo provoque. Dice así: Habló Dios todas estas palabras: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pido un momentito que inclinemos nuestro rostro para orar rapidito. Señor, te damos gracias por este día, Jehová, que nos has dado, Señor. Sé tú hablando en nuestras vidas, Señor. Abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento para el celestial, para que sea tú, Espíritu Santo, hablando en esta hora. Señor, y que podamos recibir tu palabra, Padre Santo. Señor, que podamos aprender de ella, Jehová, y que ella prospere fruto en medio de nuestras vidas, Señor. En tu nombre, Jesús, hemos orado y te damos las gracias a ti, Padre. Amén. Bueno, una pregunta, a lo mejor, aquí empezamos a leer los 10 mandamientos. Y no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué Dios empezó los 10 mandamientos con esta enseñanza? De que no adoremos a otra cosa que no sea a Él. Cuando digo cosa, a veces pensamos nuevamente, tal vez una imagen, una virgen o algo así. Pero hay más allá de eso. Porque una de las cosas que resalta aquí en el versículo 5 es que es un Dios fuerte y celoso. Y vamos a tratar de explorar un poquito más qué realmente es eso. Pero mantenga en contexto, en los 10 mandamientos, que fue la primera ley, ¿verdad?, que Dios estableció para su pueblo en Israel, Él empezó con eso. Pudo haber empezado con no matarás, pudo haber empezado con guardia de reposo, pudo haber empezado con cualquier otro de los 10 mandamientos, pero empezó con eso. Y vamos a tratar de explorar un poquito sobre eso. Y para eso vamos ahora Mateo 22, del 36 al 38. Mateo 22, 36 al 38. Y realmente Dios es un Dios celoso. Y Él no le gusta que nada ni nadie realmente ocupe el lugar que le corresponde a Él. Vamos a Mateo 22, del 36 al 38. Y dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es interesante, ¿verdad? Porque aquí estaban cuestionando uno de los fariseos, ¿verdad? Y estamos como que tratando de ver ¿qué diría este supuesto Jesús? Porque a estas medidas se preguntaban si realmente este era Jesús o quién era Él, ¿verdad? Y a cada rato lo pasaban cuestionando y probando. Y decía, ven acá, ¿cómo resumimos toda esta ley que tenemos, ¿verdad?, en el Pentateuco? Y ahí claramente le dijo, el primer y grande mandamiento es, ¿verdad?, amar al Señor tu Dios. Y vemos nuevamente que una de la importancia realmente que nos habla aquí Jesucristo, ¿verdad?, es que Él quiere toda nuestra atención. No es tan solo un poquito, sino es todo. Nuevamente empezó los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Con qué? Con que realmente le demos el lugar a Él. Es un Dios celoso. Y nuevo Jesucristo lo confirma aquí diciendo, realmente ámame a mí primero sobre todas las cosas. Y vemos la importancia, vamos viendo la importancia de que el que pongamos a Jesucristo, a nuestro Dios, en el lugar que le corresponde.
Y está en cada uno de nosotros realmente ponerlo en ese lugar. Él es un Dios celoso. Busquemos ahora Mateo 10, 37 al 39, por favor. Mateo 10, 37 al 39. Aquí vemos también algo. Jesús es tan celoso que nos exhorta a algo muy interesante aquí. Y esto hasta suena hasta controversial. Y Jesucristo fue bastante controversial, por si no lo han notado. Mateo 10, 37 al 39. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí. Oigan, y nuestra cultura nos dice, ¿verdad?, que a veces erróneamente que amemos más a nuestros padres que a nuestras esposas o esposos, que a nuestros hijos. Eso sería otro estudio aparte, ¿verdad? Pero no es lo que dice la palabra. Pero teniendo eso como cultura, ¿verdad? Y aquí nos dice, el que ama a padre o madre más que a mí, este es Jesucristo hablando, no es digno de mí. ¿Queremos ser dignos del Señor? ¿Verdad? Sí, respetamos muchísimo, ¿verdad?, a nuestros padres y madres, pero más aún tenemos que respetar a nuestro Padre Celestial. Y continúa, el que ama a hijo o a hija, nuevamente, ¿verdad?, culturalmente a veces ponemos a ellos por encima de nuestras esposas y esposos, que no está correcto, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Usted quiere ser digno del Señor? Es la pregunta. ¿Estamos haciendo lo que Jesucristo nos exhortó aquí? Es la próxima pregunta, ¿verdad? El que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Estamos realmente perdiendo la vida por el Señor literalmente? ¿Lo estamos haciendo? Bueno, dijimos que tal vez el tema trata sobre derribando nuestros ídolos, ¿no? Y para ello, quisiera compartir un momento la definición que nos dice el diccionario de la Real Academia. Dice, y es la más común que tal vez lo que le vino a la mente, ¿verdad? Dice, adoración que se da a los ídolos, ¿verdad? Ídolo puede ser pues, cualquier figurita o algo así, ¿no? O la segunda, amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. Amor excesivo y vehemente a alguien o algo. En otras palabras, amamos algo excesivamente más que tal vez lo que debiéramos hacerlo. Y ahí la pregunta nuevamente viene. Ese ídolo puede ser su papá, puede ser sus hijos, pueden ser sus amigos, puede ser su carrera, puede ser sus estudios, puede ser, no sé, su esposa. Y amar cada una de esas cosas no significa que sea malo, ¿verdad? Pero en el lugar, en la prioridad que está dentro de nuestros corazones es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Qué ídolo tenemos en nuestras vidas? Vamos ahorita a ver unos cuantos ejemplos sobre esto. Y quisiéramos que fuéramos a Jonás 1 del 1 al 3. Y vamos a ver varios ejemplos que tal vez nos ayudan a ver qué cosas tal vez estamos adorando y realmente están ocupando el lugar que Dios le corresponde. Vamos a ver en Jonás 1 del 1 al 3. Y dice, Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive. Oiga, fue bien específico. Ve a Nínive. Ya muchos quisieran que nos hablaran así de específico, ¿verdad? Aquella gran ciudad y clama contra ella. ¿Qué tarea le dio Dios a Jonás? Le dijo, a juicio. Eso está fuerte, ¿verdad? Fuertísimo. Y continúa. Porque su maldad ha subido hasta mí. Esa es la razón, ¿verdad? Porque Dios envió a Jonás. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Exactamente como le habían pedido. Fue en dirección totalmente opuesta. Y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis,
pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. A veces nuestro ídolo es la Virgen. Puede ser nuestra voluntad. Ciertamente, la palabra que le dio Dios a Jonás no fue palabra fácil. Le dijo, mira, vete a Nínive y ejerce allí juicio de parte de mí. No era fácil. Pero el Señor lo envió con ese propósito. Y él decidió someter su voluntad y poner la voluntad de él sobre la voluntad del Señor. O más bien el mandato que el Señor le había dado en ese momento. En ese momento vemos cómo la voluntad de Jonás se puso por encima del primado, de que Dios realmente era lo primero en su vida. Porque si realmente él se hubiera examinado, ¿verdad? Hubiera dicho, Dios es lo primero que yo tengo que hacer, ¿verdad? Hubiera hecho su voluntad. Pero él dijo, yo para allá no voy, me van a comer frito, ¿verdad? Ejercer juicio era algo difícil. Pero aquí vemos uno de los ejemplos. ¿Estamos poniendo nuestra voluntad por encima del Señor? ¿Estamos haciendo eso como Jonás? Esa es la pregunta. Vamos a otro ejemplo. Hablando sobre orgullo, Isaías 14. Isaías 14 del 12 al 15. Isaías 14 del 12 al 15. Y aquí vemos cómo Lucifer en ese momento se creció tanto que fue arrojado del cielo. Su orgullo lo perdió todo. Isaías 14 del 12 al 15 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Yo soy el más que sabe, yo soy el mejor que canta, porque, ¿verdad? Uno de los ángeles, ¿verdad? Y que al punto que su orgullo creyó ser, como dice ahí, leímos, ¿verdad? Y seré semejante al Altísimo. Hasta ese punto llegó Lucifer. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Estamos poniendo nuestro orgullo por encima del Señor. Es nuestro orgullo, nuestro ídolo. Estamos realmente decir, sí, Dios, yo sé que tú quieres que haga esto, pero como que a la verdad del caso, como que yo no debería hacer eso, porque yo soy mejor. Y realmente nos tenemos que acordar que somos creación y no creador. Que el creador es uno, y es el Señor. Y aquí, pues, el ejemplo más bien es que el orgullo de Lucifer sobrepasó excesivamente, ¿no? Y al punto porque fue derribado y está, pues, por ahí tratando de sacarnos, ¿verdad?, de su camino. Vamos a buscar otro ejemplo ahorita en Mateo 19, del 17 al 22. Mateo 19, del 17 al 22. Y esta es la parábola del joven rico. La parábola del hombre rico. Y fíjense, algunas de estas cosas, de estos ejemplos que estamos viendo, tal vez no sean malos en sí mismos, ¿verdad? Porque tener orgullo por lo que hacemos, ¿verdad? Que nos ayuda a hacer las cosas bien, ¿verdad? Y tal vez como ahorita mencionamos, ¿verdad? Tenemos otros ejemplos. Pero cuando ponemos algo por encima del Señor, ahí es donde está el problema, el conflicto. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Tenemos que derribar esos ídolos que están por encima del Señor. Mateo 19, del 17 al 22, dice, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Este era Jesucristo, ¿verdad? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres estar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús les contestó, no matarás,
no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Verdad? ¿Qué más me falta? Lo he hecho todo lo que me has dicho. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Al oír el joven estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Estamos poniendo lo poco que tenemos por encima del Señor. La pregunta no tan solo es esa. Si quisiéramos hacer un poquito de razonamiento, realmente todo lo que tenemos es porque el Señor le plació de darnos, ¿no? Simplemente somos administradores del Señor. ¿Estamos siendo buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado? ¿O estamos poniendo la creación por encima del Creador? Estamos poniendo otro ídolo. Vamos ahorita a otro ejemplo aquí. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15. Nuestro trabajo, ¿verdad? Nuevamente, no es que el trabajo sea malo, ¿verdad? La palabra dice, salud, que el que no trabaja no coma, ¿verdad? Y a veces de broma le digo a mi esposa, dice, bueno, a ti te gusta gastar el dinero en la comida. Yo dice, bueno, si no puedo comprarme la comida, no me debo comprar más nada, ¿verdad? Así que es mejor, ¿verdad? Bueno, 1 Samuel 15. Vamos a leer el versículo 1, 3 y después el 9 al 11. Y dice así. Y ya esto era, Saúl era el rey, ¿verdad? Un día Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiera rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, escucha las palabras de Jehová. ¿Estamos escuchando la palabra de Jehová o no? ¿O pretendemos escuchar la palabra de Jehová como le pasó a Jonás? Ve en el versículo 3. Ve pues, hiere a Amalec. Destruye todo lo que tiene. No dijo algunas cosas. No dijo aquello sí, aquello no. Dice todo lo que tiene y no te apiades de él. Y por ahí sigue hablando, ¿verdad? Y dio varias instrucciones bien específicas de parte del Señor a Saúl, que lo destruyese todo. Y Saúl como rey tenía que acatarse a lo que el Señor le decía, ¿no? ¿Qué sucedió? En el versículo 9, cuando vamos un poquito más abajo, dice, y puede leer en su casa entre medio, solamente para resumir el punto, en el versículo 9 dice, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Ay, bendito Agag. Salud. Te tengo una lástima. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Ay, es que este becerro aquí está tan bonito. Es más, me lo voy a llevar para comérmelo ahorita. Ay, pero yo no puedo. Esa vaquita tiene unos filetes ahí. A lo mejor fueron los pensamientos que le dieron, ¿verdad? Pero claramente vemos en el versículo, ¿dónde fue? En el 1, ¿verdad? En el versículo 3 dice, destruye todo. Eso fue lo que Saúl hizo. El versículo 9 dice no totalmente lo opuesto, pero realmente no hizo lo que el Señor lo que le pidió, que lo destruyese todo. Y continuamos en el 9. Pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Es que lo que me dijo Dios fuera que era todo lo que era vil y despreciable. Y entonces a veces como que tratamos de justificarnos nuestras acciones. Cuando claramente el Señor le dijo a Saúl, destrúyelo todo. No fue lo vil, ¿verdad? Y lo despreciable. Samuel claramente le dijo,
todo, T-O-D-O, todo. En el 10, vino luego esta palabra de Jehová a Samuel. Me pesa haber hecho rey a Saúl. ¿Por qué estará diciendo eso? ¿Tendrán una idea? Porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Versículo 3, específicamente. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Sabrán que Samuel intercedió por Saúl como nadie más lo podía hacer. En el 24, Samuel dijo a Samuel, he pecado. Saúl se dio cuenta que lo que había dicho en el versículo 7, creo que era la que leímos por ahí, que lo había hecho mal. He pecado, pues he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Es que, ¿qué rey voy a ser yo? Esa era la posición de él. ¿Qué rey voy a ser yo si el pueblo me pide algo y no se lo doy? Se parece a algunos de los gobernantes, ¿verdad? Políticos. Yo honestamente no tengo idea de aquí de los partidos políticos. Aunque me lo expliquen 15 veces, no lo voy a tener. Así que puedo hablar en libertad tal vez con eso, ¿verdad? Pero en todos los países es lo mismo. Yo soy de Puerto Rico y vivo en Estados Unidos, es la misma historia. Pero el punto es que muchas veces, en este caso Saúl, ¿verdad?, se le olvidó el objetivo principal de su trabajo como rey, que era realmente obedecer la voz del Señor. Ay, bendito, pero es que estaba aquí ya que no tiene nada que comer. Porque temía al pueblo, versículo 24, y consentía la voz de ellos. Prefirió escuchar y proveer a la necesidad de su pueblo antes de lo que el Señor Dios le había dicho bien claro en el versículo 3. Destrúyelo todo. Perdona pues ahora mi pecado. Yo creo que fue un poquito tarde. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Se lo estaba diciendo a Samuel. Mira, vuelve conmigo. Ya Samuel había orado un buen rato. Y ya el Señor le había dicho lo que leímos anteriormente. Y Samuel le responde, no volveré contigo, porque rechazaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel. Respondió Samuel a Saúl. Llegó al punto de amar su trabajo tanto que lo perdió. Y no es que tengamos temor a perder el trabajo. La realidad es que no debemos poner a otra cosa, incluyendo nuestro trabajo, por encima del Señor. ¿Nuestro trabajo es nuestro ídolo hoy? Es la pregunta. ¿Estamos poniéndolo por encima del Señor? Lo que le pasó a Saúl no fue bonito, ¿verdad? Otro ejemplo de idolatría son nuestras pasiones. Vamos a 2 Samuel 11, del 2 al 5. 2 Samuel 11, del 2 al 5. También vamos a ver el versículo 13, 15 y 17. 2 Samuel 11, del 2 al 5. Aquí vamos a ver el ejemplo de que, sí, David, el que tenía el corazón conforme al de Dios, vio lo que no tenía que ver. Y no tan solo lo vio, sino que, vamos a leer, 2 Samuel 11, de 2 al 5, y comienza así. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho. Qué bueno ser rey, ¿verdad? Salud. Levantarse del lecho, ¿verdad? Cuando le da la gana. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando. Creo que David como que no debía estar viendo eso. A lo mejor nosotros hombres también podemos decir algo como eso, ¿verdad? Cuando vio desde, ¿verdad?, lo cual era muy hermosa. Era muy hermosa. Ahora, aquí hay un punto bien importante. Y Pablo nos habla un poquito de eso. Antes de continuar, yo quisiera, si quieren, déjenlo ahí, pueden leerlo aquí en la pantalla. 1 Corintios 10, 13. Y ya mismo, dejen ahí en Samuel, vamos a continuar ya mismito.
Realmente esto era lo que en este momento José hizo, ¿verdad? Él arrancó y huyó, ¿verdad? Y eso vamos a hablar un poquito el miércoles, ¿verdad? El miércoles. Y realmente lo que tenía que venir en ese momento a David era lo que decía Pablo. No os ha sobrevenido, en 1 Corintios 10:13, ninguna prueba que no sea humana. Ninguna prueba que sea humana nos ha sobrevenido. Otras palabras, que todo eso, todo lo que nos viene a diario, vamos a continuar aquí. Pero fiel es Dios que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir. Esa es la palabra que no tan solo debemos de leerla, sino de recordarnos cuando nos pase lo que nos pasa. Sino quedará también juntamente con la prueba, la salida, para que podáis soportarla. Esa es promesa del Señor, que habló a través de Pablo. Pero a veces se nos olvida y a veces como que nos acordamos, pero como que se nos olvida de nuevo. Vamos a regresar a 2 Samuel nuevamente, en el versículo 3, ahorita. 2 Samuel 11, en el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam. Hija de Eliam. Y mujer de Urías el Eteo. Pues, ahí ya me dijeron que estaba casada, ¿no? ¿O no? Envió David mensajeros que la trajeran. Adiós, pero ¿qué pasó ahí? David. ¿Estoy leyendo bien o subir a 10 otra cosa? Bueno, dice eso, ¿verdad? Envió David mensajeros a que la trajeran y la tomó. Rey al fin, ¿verdad? Podía hacer lo que quería en ese momento, ¿no? Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia. O sea que hubo un acto de pecado en eso. Y regresó a su casa. La mujer, producto del acto, concibió y mandó a decir a David, estoy encinta, estoy embarazada. La respuesta de David, si vamos al versículo 13, más abajito, síganme ahí por favor. David lo convidó a Urías. Urías estaba ya en la batalla, ¿verdad? Peleando por su rey David, ¿verdad? Y el rey David estaba peleando por otra cosa. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Por la tarde salió a dormir en su cama, junto a los guardias de su señor, pero no descendió a su casa. Y si usted lee más detenidamente, usted va a ver que la razón por la cual Urías no durmió en ese tiempo que el rey lo mandó a llamar a su casa era porque decía, ¿cómo yo puedo estar durmiendo aquí en mi casa cuando tengo no sé cuántos miles de personas, de compañeros del ejército peleando allá? Esa fue la mentalidad de Urías, idéntica a la de David, ¿verdad? 14. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab. Joab era tenía un puesto militar, era como decir la mano derecha militar del rey, la cual envió por manos de Urías. Urías, el mismo esposo de Betsabé. Y la carta que decía, en ella decía, poned a Urías, el mismo que le estaba dando la carta, al frente. Porque él es ahora como, ¿verdad? Tomé su esposa, pero tengo que recompensarlo, tengo que ponerlo al frente. En lo más recio de la batalla, ¿qué pasó aquí? Y alejaos de él. ¿Y por qué lo vamos a dejar solo? Para que sea herido y muera. No tan solo David tomó lo que, primero, vio lo que no tenía que ver. Tomó lo que no tenía que tomar. Hizo lo que no debía haber hecho. Consumió pecado. ¿Verdad? Toda esa lista, ¿verdad? Pero no tan solo eso, sino que estaba tan y tan ciego en su pasión, que es como las bolas de nieve. Aquí no hay mucha nieve, ¿verdad? Pero si la ven en los muñequitos, en las caricaturas, ¿verdad? Empieza así chiquitita y cuando viene una avalancha, ¿verdad? Que no se puede detenerla a nadie, solamente el Señor, ¿verdad? Pero vemos cómo él se sigue metiendo dentro de su pasión al punto
de que no tan solo llega al adulterio, a la fornicación, como usted quiera llamarle, sino que ya tiene el deseo de matar al esposo de la persona con que adulteró. 17. Salieron los de la ciudad y pelearon contra Joab. Cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías el Eteo. Oiga, David, el que tenía el corazón conforme a Dios, hizo todo esto. Y sí, hubieron unas consecuencias muy fuertes para eso, ¿verdad? Y consecuencia de eso, que ese hijo murió. David, el profeta Natán, lo trajo a convicción de pecado. Y lo pueden seguir leyendo ahí si les interesa, y si no lo han podido alguna vez leer. Pero aquí vemos cómo en este momento la pasión de David lo llevó a una cosa que es terrible, ¿no? Va contraria totalmente a la voluntad del Señor. Y tal vez esto es un ejemplo muy crítico, tal vez, ¿verdad? Porque yo no voy a adulterar, porque tal vez yo no voy a matar, o no sé, o no voy a ver. Dios permite, ese es el caso, que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero el punto es que realmente teníamos tal vez pasiones. Estamos poniendo algunas otras pasiones por encima del Señor. Estamos haciendo eso. Oiga, algo que me ha sorprendido mucho cuando nosotros llegamos acá, estaba el Mundial de fútbol. Y en Puerto Rico no se juega nada, bien poquito fútbol, y en Estados Unidos se juega un poquito más. Pero aprendí cuán apasionados, no tan solo el pueblo mexicano, sino el resto del mundo es en fútbol. Yo no he visto tanta pasión desbordada masivamente de tal manera en algo como el fútbol, honestamente. Y me sorprendió mucho. Y en cierta manera es algo que yo puedo aprender de eso, ¿no? De la pasión que tiene. Pero tal vez hay otras pasiones así, ¿verdad? O esa misma, que la ponemos por encima del Señor. Y no necesariamente en su fin es malo, ¿verdad? Tenemos una pasión para realmente echar hacia adelante a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos una pasión por amar a nuestra esposa. Hay pasiones que sus fines son buenos. Y estamos hablando de eso los miércoles, ¿verdad? Con los hombres. Pero cuando ponemos esa pasión por encima del Señor, ahí se convierte en un ídolo. ¿Estamos poniendo alguna pasión por encima del Señor? ¿Estamos haciendo eso? Ejemplo, tal vez, un punto. Estamos poniendo el fútbol, ¿verdad? Por encima del Señor. Estoy tocando unas líneas, ¿verdad? Bien delicadas para algunos de ustedes. No me incluyo porque no me gusta el fútbol, lamentablemente, pero estamos poniendo realmente algo por encima del Señor, ¿verdad? Ahora, aquí también, más adelante, vemos que David escribió el Salmo 51, ¿verdad? Ese hijo murió. Y después de eso, pues, David por ahí escribió el Salmo 51, uno de los salmos más preciosos que existen. Si usted está caído, si usted está en el piso, utilice ese salmo para pedirle perdón al Señor. Salmo 51. El hijo murió, ¿verdad? Y tal fue la soberanía del Señor que lo perdonó, al punto que de esa misma unión más tarde salió Salomón. Así es como Dios restaura cuando nosotros vamos a donde Él, hasta ese punto. Y Salomón, pues, usted sabrá, ¿verdad? Rey que David mismo lo bendijo y dijo, sí, quiero que prosperen más que yo mismo. Ahora, estos ejemplos que vimos tienen un mismo patrón, una misma manera de ser, un mismo modo operandi. Y cada uno de ellos tuvieron su mirada puesta
en Dios. ¿Verdad? David, ¿verdad? Entre los otros que leímos, ¿verdad? El mismo joven ¿verdad? Que era rico, ¿verdad? Porque dice, sí, yo lo hice todo lo hice. Mas sin embargo, pasó algo parecido a lo que está en Lucas 8, del 4 al 15, la parábola del sembrador. Vino la distracción, tentación o pasión a sus vidas. Pero cada uno tomó una decisión. Cada uno de ellos tomó una decisión. Algunos tal vez siguieron poniendo su mirada fija en Dios, o, que fue la mayoría de los que vimos aquí, ¿verdad? Dieron el lugar de Dios a algo o a alguien que no era Dios. Y eso es idolatrar. A veces pensamos que idolatría es, ¿verdad?, bajarnos y rezar a un ídolo o a otra cosa. Pero muchos otros ídolos más comunes de los que tal vez podemos pensar existen en nuestras vidas. Y 2 o 3 ejemplos tocamos aquí, pero realmente la reflexión es, ¿tenemos algo por encima o alguien por encima del Señor? ¿Existe eso? Y yo quisiera darle un ejemplo. Y el ejemplo es, imagínense esto, una máquina de refresco, ¿verdad? Usted va ahí a sacarse una coca bien fría, ¿verdad? Le echa, no, honestamente ni sé cuánto valen porque no tomo mucho refresco, más cuando mi esposa me lo echa, ¿verdad? Pero le echa lo que valga, por 10 pesos, no sé cuánto vale, ¿verdad? Baja por la máquina, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Hace como un estruendo, ¿verdad? A veces. Y si usted viene y lo saca de ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasa si usted lo abre de momento, de cantazo? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Se ría por todas partes, ¿verdad? Parte de eso es que hay que tener un poquito de paciencia cuando abrimos el refresco. Hay que usar la técnica de abrir refresco propiamente, ¿verdad? Las que nos enseñaron en nuestra primaria, ¿eh? ¿Primaria que enseñan eso? A mí me la enseñaron, ¿ustedes no se la enseñaron? Ah, no, pues tenemos que hablar con esos maestros para que enseñen la técnica de abrir refresco cuando salen de la máquina. Hay que hablar con esos maestros. Mire, la técnica es, si no se la han enseñado, que usted abre poquito a poco, ¿verdad? Allá tenemos el efecto del sonido digital, ¿verdad? Y usted abre poquito a poco y deja que esa, ¿verdad?, gas, gracias, salga poco a poco, ¿verdad? Para que no haga, ¿verdad? Y se derrame y nos ensucie todo, ¿verdad? ¿Ya se acordó de lo que le enseñaron en la primaria? ¿Ya? Muy bien. Parte de eso nos lo dice, aunque no lo crea, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tenemos que ser sabios cuando abrimos esa botella de refresco, ¿verdad? Y pacientemente abrirla. Ahora, ¿qué sucedería si abrimos la botella de refresco rápidamente? Ya me lo dijeron, ¿verdad? Ahora, la razón por la cual el refresco hace eso es porque se meneó, no sé si esa palabra la utilizan aquí, la busqué en el diccionario para asegurarme que estoy hablando español, porque muchas veces no dicen que hablo español, así que... Pero ese meneo que pasó, ese refresco al bajar por esa máquina, puede verlo como las circunstancias, las tentaciones que nos sacuden en nuestra vida. ¿Vio? Ese meneo que se hizo, esa máquina, esa botella, son esas cosas, ¿verdad? Y eso sacó de equilibrio a la soda gaseosa, al refresco, de tal manera, ¿verdad?, que si esa espuma que si lo abrimos rápidamente, nos va a salpicar, nos va a manchar y nos va a hacer todo lo que no queremos, ¿verdad? Y esa espuma son las distracciones, tentaciones o pasiones que vienen a nuestra vida. Que cuando dejamos que aceptamos a ella, ¿verdad? Aceptamos que las circunstancias como a Saúl hicieron que, en este caso, le hiciera más caso al pueblo que a Dios,
se salpicó todo. Su ropa se manchó de refresco y se le quedó toda la Coca-Cola manchada en la vestidura de Saúl. Bueno, eso hubiera quedado Coca-Cola, ¿verdad? Hace tiempo no existe Coca-Cola. Pero el punto es que se manchó de tal manera, ¿no? En mi país le dice se embarró, no sé si esa palabra se utiliza, ¿verdad? Tal vez muy fuerte. De tal manera que la espuma, ¿verdad? Y nuevamente lo que tenemos que ver es cómo actuamos con cautela y paciencia y sabiduría para pedirle al Señor que realmente nos enseñe a cómo abrir esa botella de refresco. Y si ya usted, ¿verdad? Se lo enseñaron en primaria o si no se lo enseñaron, pues con el favor de Dios aprendió eso hoy. Cómo abrir apropiadamente una botella de refresco. Pero el punto es que debemos aprender esto para nuestras vidas. Tenemos que depender del Señor para que realmente, sabiamente, podamos abrir esa botella de refresco, que las circunstancias que vienen a nuestra vida realmente no nos tambaleen, y sino que podamos mantener nuestra mirada puesta en el Señor. ¿Puedo abrirla? Y que nos enseñe exactamente cómo lidiar para que esa espuma no nos, ¿verdad? Nos manche, nos salpique, ¿verdad? Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa dirección. Y aunque no lo crea, esa lección la podemos encontrar en la palabra. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, del 5 al 10. Y ya estamos casi terminando. Así que si en la primera no se lo enseñaron, aquí lo puede leer. Segunda de Pedro 1, del 5 al 10. Y este es un versículo que me ha ayudado mucho a cuando estoy desenfocado, a realmente ayudarme a enfocarme, a alinearme donde tengo que estar. Segunda de Pedro 1, del 5 al 10. Dice, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Porque si lo leemos, si lo internalizamos, pero tenemos que pedir al Espíritu Santo que, mira, ayúdame, yo soy carne. Si no puedo poner la mejilla, pues huyo como José, ¿verdad? Y al dominio propio, paciencia. Oiga, que mucho yo he tenido que... Yo creía que tenía paciencia hasta que llegué aquí a México, honestamente. Porque hay que tener paciencia, especialmente cuando uno va al banco. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Oiga, y el 8 es clave. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto del Espíritu. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista. Yo tengo miopía, ¿verdad? Y gracias a Dios pues ya no tengo, pero el punto es que, ¿verdad? Tenemos que tener esa visión amplia hacia el Señor, ¿verdad? Está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. A veces nos olvidamos de eso, de el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Si nosotros realmente pensamos en el momento de tal vez esa tentación, en el momento de que las circunstancias tal vez digan, ay, me estoy obligando a hacer lo que realmente no debo hacer. O estoy poniendo a mi trabajo por encima de la voluntad del Señor que tiene para conmigo. Cuando tal vez estas cosas, si pensamos realmente el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, que fue real, que Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Si nosotros mantenemos eso fresco en nuestras mentes cuando vengan estas situaciones en nuestras vidas, creo que va a ser un gran pare, ¿verdad? Esos señalamientos que, no dice Coca-Cola, dice pare,
¿verdad? En el museo aprendí que sí los utilizan. Pero ese pare debe ser ahí eso, ¿verdad? Que dice, realmente Cristo murió por mí. Ese amor es más que suficiente para detenerme en ese momento de tentación. Para yo no ver lo que no debo de ver, para yo no hacer lo que no debo de hacer. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, escuche esto, jamás, de vez en cuando, ahorita, tal vez, no, dice jamás, absoluto, caeréis. La palabra es bien certera, absoluta. Si usted y yo queremos no caer, ahí nos dice cómo abrir y cerrar la botella de refresco. Claramente nos dice cómo. Ahora, realmente la pregunta es, ¿cuál es el ídolo que está ocupando el lugar que les corresponde a Dios en su vida? ¿Cuál es ese ídolo? Algunos puede ser que digan, sí, mi ídolo es realmente un ídolo físico, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe o algo así. Y puede darse el caso entre nosotros ahorita, tal vez de alguien, ¿no? Pero también puede darse el caso algo que ni creíamos que realmente es un ídolo. Estamos poniendo a nuestros hijos, nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestro trabajo, a las posesiones que Dios nos ha dado. Estamos poniendo a cualquier otra cosa, circunstancia, realmente en la posición que solamente a Dios, el celoso, como empezamos en Éxodo 20, decía. Esa es la razón por la cual Él empezó, me parece, los 10 mandamientos con ese mandato. No tendrás otro ídolo. ¿Qué ídolo tenemos ahorita? Esa es la pregunta. Y lo que me gustaría es que si inclinamos nuestro rostro para orar, quisiera hacer tal vez 2 oraciones, si es posible. La primera, tal vez haya alguien aquí, y le invito a que bajen sus cabezas, por favor, y cierren sus ojitos. Y tal vez haya alguien aquí que dice, ni sabía que tenía que poner a Dios en el primer lugar de mi vida. Ni lo sabía. Si hay alguien aquí hoy es el día para aceptar a Jesucristo como su Salvador. Así como tienen las cabezas inclinadas y los rostros, los ojos cerrados, ¿existe alguien así aquí hoy? Solamente quisiera que alzase su mano para poder orar por usted. ¿Existe alguien que nunca ha aceptado a Jesucristo como su Salvador? Hoy es el momento de aceptarle. Bueno, me alegra mucho que tal vez todos pues no necesitamos ahorita esa oración, pero si la necesita, le pido que al finalizar se comparte aquí con nuestro pastor o con nuestros ancianos, con Roberto, con Natán. Con mucho gusto ellos puedan orar por usted, por esa situación. Muy importante, la decisión más importante que usted pueda hacer en su vida. Pero ahora yo quisiera hacer entonces la segunda tal vez oración, ya que no. Y esta es, ¿tengo a Dios en el primer lugar de mi vida o no? Esa es la pregunta. Pero tengo estas luchas con estos otros ídolos que están tratando de robar el lugar que a Dios le corresponde. Vamos a orar entonces. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra, que tu palabra es cortante, Señor Jesús, y nos ayuda a poder entender realmente nuestra condición de creación. Nos ayuda a entender que tú como creador eres el dueño absoluto de todo lo que existe. Padre Celestial, tú conoces cada uno de nuestros corazones aún mejor que nosotros mismos.
te pedimos que en esta hora, tú, Señor, seas tú viendo si existe algo o alguien que realmente esté ocupando tu lugar, Señor. Señor, te pedimos que tú seas removiendo, derribando cualquier ídolo que tengamos en nuestras vidas, Señor Jesús. Llámese trabajo, llámese esposa, llámese como se llame, orgullo. Señor, porque solamente tú eres merecedor del primado de nuestro corazón y de nuestras vidas. Ayúdanos, danos la fortaleza, Señor Jesús, para que esto se siga manteniendo así en nuestras vidas, Señor. Señor, que podamos reclamar tus promesas de que tú no nos dejarás ser tentados más allá de lo que podamos resistir, Señor. Y sino que también con la tentación tú provees la salida, Señor Jesús. Ayúdanos a ver esa salida grandemente cuando venga el momento de dificultad, Señor Jesús. Señor, en este momento te ponemos nuestros ídolos delante de ti para que los rompas. Rómpenos, Señor, y ayúdanos a que realmente te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Señor, y establecer las prioridades de acuerdo a tu palabra, empezando por ti, Señor Jesús. En tu nombre, Jesús, hemos orado y te damos la gloria y la honra a ti, Señor.